Buenas tardes a todos y todas. Disculpen nuevamente la tardanza. Em, luego, vamos a entrar en materia. Y vamos a hablar sobre una de las lecturas complementarias del curso, que es esta lectura complementaria, el Antimanual de Filosofía de Michel Onfray, que ustedes tienen que leer unos fragmentitos justamente porque, bueno, la clase anterior estábamos discutiendo el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Y cuando hicimos la discusión esta sobre si, si un zombie, si Drácula o si Cyborg deberían tener derechos humanos, sí y no, y por qué, justamente la discusión que había en el fondo, la discusión que ustedes estaban dando era la discusión sobre, eh, bueno, qué es un ser humano, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Porque para saber que alguien tiene derechos humanos, primero tenemos que conceptualizarlo como humano, ¿verdad? Entonces, la idea de la lectura de Michel Onfray, que el libro está en la biblioteca y si quieren lo pueden leer por su cuenta, es un libro muy interesante, es un libro propedéutico, se dice, es un manual que sirve para enseñar filosofía en el secundario en Francia, eh, pero uno lo puede leer, tiene como textos muy cortitos, así como los que ustedes leyeron, y también otros textos cortos como clásicos, ¿verdad? Que el autor, que el autor va desgranando, ¿verdad? Em, entonces vamos a ver eh, justamente esto, ¿verdad? Vamos a ver el manual de filosofía, el antimanual de filosofía de Onfray. Ya esto es un primer punto que lo habíamos hablado en la primera clase, pero yo creo que siempre es importante recordarlo que la relación con la filosofía depende de quién la enseña, ¿verdad? Es decir, si usted topa con un profesor que logra transmitirle a usted la pasión, digamos, el asombro que produce el pensamiento filosófico, pues probablemente sea un curso que le guste, inclusive puede ser que sea un motivo para que usted siga cultivando la filosofía a lo largo de la vida. Pero si se topa con un funcionario de la filosofía, es decir, con un profesor que está obsesionado con el programa, probablemente el curso le va a parecer insufrible, ¿verdad? Entonces hay una relación personal con la filosofía y con la persona que le enseña la filosofía. En ese sentido, eh, para Michel Onfray, lo más importante de la filosofía sería justamente la enseñanza socrática, ¿verdad? Y eso obviamente obliga a un desvío de quién es ese señor Sócrates y por qué la gente de Filo habla tanto de él y qué importancia tiene si es un señor que vivió en el 470 antes de Cristo y, o sea, vivió hace 2600 años, ¿verdad? Eh, entonces, ¿quién era? ¿Y qué hacía? Entonces, vamos a primero justamente ver eso, quién es Sócrates y qué hacía Sócrates. Eso es Sócrates para contextualizarlo así rápidamente. Y justamente Onfray lo que dice es esto, ¿no? Eh, que para él el mejor tipo de enseñanza sería justamente esta, eh, que lleva adelante Sócrates, que se dirige directamente a quienes se acercaban a él en la plaza pública y los inquietaba, haciéndoles comprender con genuina ironía y con un verdadero dominio de la palabra que sus certidumbres no soportaban mucho el examen de la crítica. Y tras haber frecuentado a Sócrates y discutido con él, los individuos volvían cambiados, ¿verdad? La filosofía justamente abría inmensas posibilidades y cambiaba el curso de sus existencias. Ahí hay tres palabras que, que serían clave que, que ustedes
retuvieran, ¿verdad? La palabra ironía, la palabra certidumbres y la palabra crítica, ¿verdad? Porque Onfray dice, él los inquietaba, haciéndoles comprender con genuina ironía y verdadero dominio de la palabra que sus certidumbres no soportaban mucho el tiempo del examen de la crítica, ¿verdad? Ironía es una palabra que proviene del griego, que significa disimulo o ignorancia fingida, ¿verdad? Y la ironía es una forma de dar a entender algo expresando lo contrario, ¿verdad? Eh, es la capacidad de dar a entender algo expresando lo contrario de lo que se quiere decir o se piensa. Es una figura retórica que se utiliza para transmitir un significado diferente al sentido literal de las palabras y que tiene un efecto humorístico o crítico, que eso es muy interesante. La ironía se usa mucho para las bromas, para los chistes. Los comediantes usan mucho la ironía en general, pero también la ironía sirve mucho para la crítica. Es decir, hay una relación desde muy temprano entre la filosofía y la ironía, ¿verdad? Por ejemplo, ahí hay un ejemplo de ironía. Groucho Marx, que es un comediante, ¿verdad? Decía, nunca entraría en un club que me admitiera como socio, ¿verdad? Esa frase es una frase irónica, ¿verdad? Cuando estamos hablando en no de palabra, que es donde normalmente la ironía ocurre mejor, igual que en Sócrates, es muchísimo más fácil ser irónico hablando cara a cara que por Zoom, por ejemplo, o que escribiendo. Pero cuando se hace una ironía escribiendo, normalmente lo que se hace es que se pone entre comillas, ¿verdad? Entonces, la ironía, las certidumbres, que es una certidumbre, entendemos que hay dos tipos de certidumbres, una que le llamamos certidumbre subjetiva, eh, que normalmente conlleva al asentimiento, que es cuando yo afirmo algo sobre el mundo, ¿verdad? Pero esa certidumbre subjetiva no habla del fundamento del asentimiento, solo habla de lo que yo afirmo como verdadero. Eh, Y hay otra cosa que le decimos la certidumbre objetiva, que sí conlleva cuál es el fundamento de aquello que estoy asintiendo, ¿verdad? Y este fundamento de aquello que estoy asintiendo eh, puede ser el testimonio o una autoridad digna de creencia, ¿verdad? Es decir, en la certidumbre subjetiva solo digo lo que yo opino, ¿verdad? En la certidumbre objetiva tengo que fundamentar por qué es que yo opino esto que opino, ¿verdad? Y la idea de Michel Onfray es que sobre todo la filosofía sirve para para examinar nuestras certidumbres y darnos cuenta que no soportan un examen crítico, ¿verdad? Es decir, aquello que nosotros asentimos, de aquello que nosotros afirmamos, no soportaría un examen de la crítica, un examen detallado de aquello que afirmamos. Y la crítica como tal es señalar los límites y las posibilidades de algún aspecto, ¿verdad? Para Michel Onfray, justamente, un maestro socrático tiene que poner su sabiduría, su ironía, su dominio de la palabra, su cultura, su gusto teatral, al servicio justamente de la escena del pensamiento, es decir, al servicio de las inquietudes de sus estudiantes, al servicio de las interrogantes de sus estudiantes, buscando que sus existencias, que las existencias de los estudiantes sirvan para que la asignatura que cursan los estudiantes en este momento, la asignatura de filosofía, les pueda servir para pensar mejor, para ser más críticos, para estar preparados, para comprender mejor el mundo. Y justamente la ventaja que da pensar mejor, ser más críticos o estar mejor preparados para comprender el mundo es que eso le permite a uno actuar mejor sobre el mundo, ¿verdad? Y eventualmente transformarlo. Ahora, esta es la parte que tendríamos que es más la pregunta sobre, sobre qué es un ser humano, ¿verdad? Entonces la pregunta que hace Michel Onfray es la siguiente. ¿Queda todavía en vosotros mucho de chimpancé? La pregunta que tendríamos que pensar y que discutir en la clase es,
Bueno, ¿qué tenemos en común con un chimpancé nosotros? ¿Qué nos diferencia de un chimpancé? Y además, si un chimpancé podría ser profesor de filosofía, ¿verdad? Sí, no, ¿y por qué? ¿Verdad? Esa sería la pregunta. Y justamente Onfray señala que disciplinas como la fisiología, por ejemplo, nos muestran la existencia de necesidades naturales que son comunes a un chimpancé y a un profesor de filosofía, ¿verdad? Tanto un chimpancé como un profesor de filosofía necesita beber, necesita comer, necesita dormir. Esas necesidades son necesidades naturales y se presentan como obligaciones imperiosas impuestas por la naturaleza. Nadie elige beber, comer y dormir, eso le viene impuesto por su fisiología. Es imposible sustraerse de ellas sin poner en peligro su propia existencia. Es decir, nadie puede decir, oye, creo que no me voy a preocupar por beber, comer y dormir, salvo que quiera morirse. Pero quitando esa excepción, es imposible sustraerse de la obligación de beber, de comer o de dormir, ¿verdad? Y justamente eso implica que estas necesidades, la necesidad del alimento, la necesidad de la bebida, la necesidad del sueño, señala una identidad entre los cuerpos animales y los cuerpos humanos, ¿verdad? Sería un punto que nos une con los animales. Y los dos funcionan con el mismo principio, es decir, es como, usando una metáfora, Michel Onfray dice que es como una máquina de combustión que exige reposar regularmente las fuerzas para poder continuar existiendo. Es decir, en ese terreno, un profesor de filosofía y un chimpancé serían lo mismo, ¿verdad? Es decir, no hace la diferencia. Porque tienen que beber, porque tienen que comer, porque tienen que dormir, porque no se pueden sustraer de esas obligaciones, no pueden decidir dejar de beber, dejar de comer o dejar de dormir. Eh, y eso es una necesidad imperiosa y que está determinada por la fisiología, ¿verdad? Ahora vamos a un terreno que es similar pero distinto, que es, por ejemplo, de igual modo, si la fisiología muestra las necesidades imperiosas de beber, dormir, alimentarse, eh, otro punto en común que tendría un chimpancé y un ser humano es la necesidad de una necesidad sexual activa, ¿verdad? Eh, Sin embargo, esta necesidad natural, a diferencia de beber, de comer o de dormir, no es indispensable para la supervivencia individual, sino que es indispensable para la supervivencia de la especie, ¿verdad? Es decir, dejar de beber, dejar de comer y dejar de dormir pone en peligro la salud física de un determinado cuerpo. No tener una sexualidad activa, en principio, no merma en nada la salud física de las personas. Puede ser que sí merme la salud psíquica de las personas, pero eso es enano de otro cuento. Pero en principio es una obligación de la especie, no del individuo, ¿verdad? Si un individuo no teme en nada la abstinencia, puede elegirla como camino y la humanidad no se arriesga, con, que, no arriesga su supervivencia porque un individuo elige la abstinencia, eh, pero ahí ya hay una distinción, ¿verdad? Es decir, esta necesidad de la especie que tienen tanto los chimpancés como los seres humanos de mantenerse en el tiempo, de reproducirse, eh, los animales garantizan la transmisión de la especie a través de la copulación y los seres humanos también, pero a través de mecanismos más complejos que tienen los mismos fines, ¿verdad? Es decir, los seres humanos garantizamos la reproducción de la especie a través de otros mecanismos como el matrimonio, como la familia monógama, como la fidelidad presentada como una virtud, y ese es el mecanismo que nosotros tenemos para reproducir nuestra especie, que también es una necesidad,
todas las especies tienen la necesidad y la obligación de reproducirse a sí mismas. En el caso de los seres humanos, individualmente uno se puede abstener de querer participar en la reproducción de la especie humana como individuo. Eso no pone en riesgo a la humanidad como tal, pero la forma en la que garantizamos que la especie se reproduzca, ahí ya hay una diferencia porque la copulación en los animales es directamente natural, en cambio los seres humanos está recubierta de instituciones, de cultura, ¿verdad? Aquí se pone un poco más complejo este debate sobre cuánto de nosotros es chimpancé, cuánto de nosotros sigue siendo igual que un chimpancé. Y bueno, y la posibilidad de que el chimpancé sea el nuevo profesor de filosofía, ¿verdad? Que es la pregunta que gobierna la clase de hoy. ¿Es posible que un chimpancé sea profesor de filosofía? ¿Por qué un chimpancé no es mi profesor de filosofía? Entonces, eh, aunque el chimpancé y el ser humano tienen necesidades naturales, ambos, y eso los hace iguales, lo que los distingue es la manera en la que responden a las necesidades naturales, ¿verdad? Y esta es la distinción. Es decir, no es la necesidad nos iguala, pero la forma en la que respondemos a la necesidad nos distingue, ¿verdad? El mono eh, pertenece siempre prisionero de su bestialidad, mientras que el ser humano puede deshacerse de ella, puede deshacerse de ella parcialmente, en algunos casos, puede deshacerse de ella totalmente, en otros casos, o puede diferirla, puede resistirse a la necesidad natural, o puede superarla dándole algún otro tipo de forma específica, ¿verdad? Y ahí aparece justamente esta idea, que es la idea de la cultura, ¿verdad? Cultura es una palabra en español que viene en latín, que significa cultivare y que significa cultivar, ¿verdad? Ahí ustedes pueden pensar en la agricultura, ¿verdad? Que es una actividad que parece muy natural, ¿verdad? Es decir, en la agricultura uno produce alimentos, produce manzanas, produce maíz, produce frijoles, ¿verdad? Igual que la naturaleza, que también produce manzanas, produce maíz y produce frijoles, pero la agricultura no es un proceso solamente natural, sino que los seres humanos eh, intervenimos con nuestro trabajo en la naturaleza, usamos nuestra inteligencia de manera deliberada para modificar, controlar o gestionar la naturaleza y en algún sentido intentamos predecir el curso de la naturaleza, ¿verdad? Por eso es que cuando uno cosecha, cuando uno cultiva, uno razonablemente sabe cuándo va a estar la cosecha, ¿verdad? Y cuál es el momento adecuado y con qué técnicas y cómo tiene que usar la tierra, cómo tiene que sembrar las semillas, ¿verdad? Es una inteligencia, aunque al final el resultado final sea igual, el resultado final sea la manzana o el maíz, ¿verdad? Y al final la manzana y el maíz van a ser consumidos de igual forma, pero es la respuesta, no la necesidad lo que nos hace diferente. La necesidad es la misma, la necesidad de comer manzanas o comer maíz es la misma en nosotros que en una vaca, ¿verdad? Eh, pero la respuesta de nosotros es diferente, ¿verdad? Porque frente a las necesidades, a los instintos, a las pulsiones que dominan totalmente al animal y lo determinan, por lo tanto, los seres humanos podemos elegir ejercer nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestro poder de decisión, ¿verdad? Eh, allí donde los chimpancés sufren la ley de la determinación natural, ¿verdad? Los seres humanos pueden luchar contra la necesidad, pueden reducirla, pueden inventar su libertad, pueden rechazarla parcialmente o la pueden rechazar totalmente, ¿verdad? Es la relación con la necesidad eh, lo que hace la diferencia, ¿verdad? Y
justamente aquí vemos las diferencias. Entonces, aquí, antes de esto, vamos a hacer una pregunta al público para saber si están ahí o si están todos dormidos después del almuerzo, que es, sorry, que es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes no se pudo comer algo? Silencio incómodo. Y la verdad no recuerdo, profe. ¿Cómo no vas a recordar, Juan? ¿Cuándo fue la última vez que no te pudiste comer algo? ¿O comen de todo ustedes? Poco creíble. Ya, profe, yo pienso que tal vez hace como un mes que me enfermé y no toleraba haber comido. ¿Qué comiste, Nancy? Y es que no recuerdo exactamente qué, pero algo me provocó una indigestión y no podía comer después. Todo me causaba molestias. Mm, sí, pero, ok, pero es que en el ejemplo de Nancy no me ayuda tanto porque fue que le dio dolor de panza. Pero no, la última vez que no se pudieron comer algo, o sea, que le sirvieron comida y ustedes no se lo pudieron comer. Ah, ¿Quién? no, ¿Perdón, Kiani? no, perdón, profe, es que yo iba a decir, pero antes de que usted dijera que le sirvieran y no se lo puedo comer. No, yo lo que me sirvo me lo puedo comer. Si no ¿Pero servía mi ejemplo. cuál era el ejemplo que estabas pensando? Que no, que yo no, se me valió el almuerzo, entonces no podía almorzar hoy. ¿Cómo? Perdón, se te Se quedó me la... valió el almuerzo, ¿Qué, entonces hoy no podía almorzar. qué significa eso? Que se me descompuso y no podía almorzar. ¿Pero qué es eso? Explícame. Se me dañó Sí, sí, explícame. ¿Cómo es eso? y la comida se puso mala, incomible. ¿Cómo? ¿Por qué? Y porque sabía asquerosa y olía feo y me daba asco. Muy bien, Nada muy bien, más. muy bien, muy bien, muy bien. Está bien. ¿Alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que no se pudo comer algo? Profe, en mi Mm. caso fue que un día fui a visitar una casa y me ofrecieron arroz con pollo, pero yo no soporto la cebolla y entonces me lo sirvieron y no me lo pude comer porque me daba asco la cebolla. Muy bien. Ok, perfecto. Arroz con pollo por la cebolla. ¿Alguien más? Yo la última vez que no me pude comer Yo no sé, algo, Carla. Carla, a ver. casi en una ocasión que uno tenga ganas de comer algo y no pueda comprarlo, o qué sé yo. Que no pueda comprarlo. Pero eso es Sí, como, en ese momento. pero eso es un problema como de adquirirlo. Ajá. El ejemplo es como alguna vez que ustedes le han ofrecido una comida, le han puesto una comida en el plato y ustedes dicen, no, yo no me puedo comer esto. No, no, así de esa forma, no, siempre como dijo Kenny, me como todo, Todo lo que se le pongan al a frente. menos de que sea algo, sí, a menos de que sea algo que no me guste, entonces le digo que mejor no me sirva de eso, Como que no te gusta, Carla. pero antes de que, como que no me gusta. Ujú, Eh, ya es que en comida, ujú. casi todo, pero en fruta, cuando ponen la fruta, si es papaya, pido que no, La por ejemplo. papaya no, la papaya no te gusta. Si papaya no, por ejemplo, cuando hoy pido fruta ahí en la universidad, le digo, sírvame piña y sandía, por favor, porque papaya no, Ok, es así. perfecto. Perfecto, papaya no. Ok, fíjense en este problema y deténganse en eso, porque fíjense en una cosa, dijimos, la alimentación es una cosa natural, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Es decir, eso es una cosa que tenemos en común nosotros y los perros y las vacas y los chimpancés, ¿verdad? Y además es una cosa que no podemos evitar, ¿verdad? O sea, no, nadie se puede, hay cosas en la vida que uno puede evitar, por ejemplo, uno podría evitar llevar cursos de filosofía, ¿verdad? Uno dice, yo no quiero llevar cursos de filosofía y ya, nunca en la vida los lleva. Y hay gente que nunca los lleva. O yo nunca quiero,
entrar al estadio del Deportivo Saprissa, ¿verdad? Y uno, hay gente que pasa la vida, nunca entra al estadio del Deportivo Saprissa. Yo no quiero tener hijos, podría ser, la gente no tiene hijos. Yo no quiero entrar nunca a una iglesia, ¿verdad? Entonces la gente no entra nunca a una iglesia. Uno puede no hacer cosas en la vida, ¿verdad? Evitarlas. Em, pero comer no. Digamos, ninguno de nosotros puede elegir no, no comer, ¿verdad? O no beber o no dormir. Son tres cosas que no podemos evitar. Sin embargo, todos ustedes ponen ejemplos de momentos en los que prefieren no comer, ¿verdad? En el caso de Carla, si hay papaya. En el caso de Kaylin, no, en el caso de Fiorella, perdón, si hay cebolla, ¿verdad? Ahí, aunque no podemos evitar bajo ninguna circunstancia el hambre, ¿verdad? Si, aunque esté el plato de arroz con pollo ahí que le ofrecieron a Fiorella, tiene cebolla, y Fiorella puede ser que tuviera mucha hambre en ese momento. ¿Me corrijo, no, Fiorella? ¿Cómo andábamos? ¿Con mucha hambre, más o menos hambre? Más o menos, la verdad. Ma- Pero igual me aguanté. pero se aguantó, ¿verdad? Pero inclusive si Fiorella estuviera al mediodía, ¿verdad? Que es cuando más hambre da, si igual le hubieran puesto el plato de arroz con pollo con cebolla, muy probablemente Fiorella lo que hubiera hecho, me corrige Fiorella si me equivoco, es decir, no gracias, yo voy a ver cómo resuelvo, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que solucionar el hambre, pero no lo podemos solucionar de cualquier forma. Eso es muy interesante, ¿verdad? Nosotros tenemos que comer, todos tenemos que comer, no podemos evitar comer. Fiorella no lo puede hacer, y Carla tampoco puede evitar hacerlo. Pero sin embargo, tenemos que hacerlo de determinada forma, no lo podemos hacer de cualquier forma, ¿verdad? Eh, y justamente esta es el punto, digamos, de Onfray, digamos, que pensáramos que justamente alrededor de nuestras necesidades, de las necesidades que no podemos evitar cumplir, nosotros diseñamos eh, toda una arquitectónica alrededor de eso, ¿verdad? Dice Onfray, en materia de sexualidad, los seres humanos inventan el amor, el erotismo, el sentimiento, los juegos amorosos, la caricia, el beso, la contracepción, el control de la natalidad, la pornografía, el libertinaje y todas otras tantas variaciones del tema de la cultura sexual. Es decir, esa necesidad de la especie, ¿verdad? De la reproducción, nosotros nada más no nos reproducimos, ¿verdad? Como otros animales, sino que tenemos un montón de mecanismos alrededor de los cuales está asociada la reproducción, el amor, el erotismo, los sentimientos, los juegos amorosos, las caricias, los besos, el filtreo. Es un mecanismo súper complejo para lograr hacer eso. Digamos, está cubierto de toda una capa de cultura que hace que esa necesidad eh, no la hagamos de manera inmediata, inclusive no la podamos hacer de cualquier forma, ¿verdad? Eh, inclusive cuando algunos de ustedes, bueno, ustedes son gente muy joven, entonces no lo sé, pero, y bueno, y tengo poca comprensión de qué piensan y siente la gente más joven, pero ¿verdad? A veces hay una expresión que puede ser como, seguro muy viejuna, así muy de señor mayor, ¿verdad? Eh, que cuando alguien dice, hey, yo quiero que esa persona sea la madre de mis hijos o el padre de mis hijos, ¿verdad? En el sentido de que uno está muy atraído por esa persona, ¿verdad? Y es una expresión que se usaba antes, yo creo que la gente más joven seguramente no la utiliza, pero me sirve de ejemplo para lo que quiere señalar Michel Onfray, que es esa expresión, para que tenga sentido, hay todo un entramado, ¿verdad? Es decir, yo quiero que esa persona sea la madre de mis hijos, hay un entramado para que se pueda cumplir, ¿verdad? Tiene que haber filtreo, tiene que haber juego amoroso, tiene que haber amor, tiene que haber sentimientos, tienen que estar enamorados, ¿verdad? Es decir, hay un montón de mecanismos que cubren esa necesidad, ¿verdad? Y todos esos los hemos inventado nosotros, ¿verdad?
Así como inventamos la agricultura en algún momento, eh, el 5000 antes de Cristo, ¿verdad? También nosotros hemos inventado el amor, el erotismo, el sentimiento, los juegos amorosos, ¿verdad? Justamente para resolver las necesidades sexoafectivas de la especie, ¿verdad? De hecho, algo como el amor no es una cosa que no tendrá 8 siglos, 9 siglos de haberse inventado tal como nosotros lo conocemos. Es un invento muy reciente, ¿verdad? De la cultura. Y exactamente lo mismo con la sed y con el hambre, ¿verdad? Es el ejemplo de este. ¿Por qué? Si nosotros no podemos evitar comer, porque es una necesidad, ¿cómo es que Fiorella y Carla pueden rechazar comer? Inclusive si tuvieran hambre, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque los seres humanos justamente superan estas necesidades naturales e inventan formas específicas de responder a ella y esa respuesta tiene que calzar con esas formas específicas. Es decir, nosotros tenemos que resolver el hambre, pero sometidos a determinadas técnicas de cocción, determinadas técnicas de salazón, de ahumado, de curado, de fermentación, de utilización de especies, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros decimos, aunque sea comer arroz con frijoles, que es una expresión también que usaban como los abuelitos, ¿verdad? Esa expresión que quiere decir, bueno, vamos a comer lo más básico, ¿verdad? Porque no hay más. Aún así, esa expresión, los arroz y los frijoles, uno los tiene que comer de una determinada forma, ¿verdad? Es decir, hay que elaborarlos, tiene que tener determinada cantidad de aceite, tiene que tener sal, porque si no es incomible, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes comen arroz sin sal? ¿Ha tenido el valor alguna vez de comer arroz sin sal? Yo suelo comer arroz sin sal, la verdad. Ajá, ¿nunca lo salas? No nunca, pero cuando estoy solo en la casa y cocino solo para mí, sí me gusta hacerlo sin sal. Y es así en todo, solo con el arroz. No sé, es una manía que tengo, pero solo con el arroz, sí. No. Ah, pero la sal sí lo utilizas para otras cosas. Ah, no, sí, obvio, obvio. Hay cosas que se ocupan sal. Como que, bueno, a mí me parecía que lo más obvio que ocupaba sal era el arroz. ¿Hay alguna cosa que sabe más feo sin sal? El huevo puede ser, tal vez. Sí, por ejemplo, El huevo sí lo salas. sí, obvio. mm, sí, bueno, si a mí me ponen así contra la pared, creo que es más probable que pueda comer un huevo sin sal que arroz sin sal. Pero bueno, sí, no sé, ¿qué será más difícil? No, yo creo que el arroz sin sal sigue siendo más difícil para mí. Pero igual, en el caso de Kendall, ¿verdad? Puede ser que coma el arroz, pero dijiste cuando estoy solo. ¿Eso qué significa? Que cuando llegan amigos a visitar, sí salas el arroz. Sí, porque sé que no es un gusto muy popular, entonces cuando llega gente, sí es mejor salarlo para que todos estén a gusto. Ah, muy bien. Pero ven, ves, en ese caso, inclusive Kendall entiende eso. Puede ser que por el gusto de él, diga, bueno, lo del arroz sin sal está bien, digamos, yo podría comérmelo, pero es consciente que es un tipo de sabor que culturalmente no estamos dispuestos a aceptar, ¿verdad? Y que inclusive si llegaran los amigos o la familia de Kendall a visitarle, aunque tengan hambre, lo más probable que pase frente al arroz sin sal es que digan, yo no me puedo comer esto, ¿verdad? O sea, pásame el salero, ¿verdad? Porque aunque tenga mucha hambre, no lo paso, ¿verdad? Entonces, inclusive esa necesidad, que parece la más primaria de las necesidades, nosotros solo la podemos satisfacer tamizados a través de la intermediación, cruzando la cultura. Es decir, nosotros no podemos eh, comer carne cruda directamente. Digamos, ninguno de nosotros puede hacer eso. Necesita determinadas técnicas de cocción, determinadas técnicas de salación, de ahumado, de especie para poder comérsela. Si no, es incomible para uno y uno prefiere no comérsela, ¿verdad? Prefiere rechazarla. Entonces, justamente para solucionar el hambre, nosotros inventamos una técnica, inventamos la cocina e inventamos la gastronomía, que justamente la gastronomía es la intervención de la cultura en la alimentación, ¿verdad? Nosotros no podemos satisfacer el hambre de cualquier forma.
tenemos que satisfacer el hambre a través de la gastronomía, es decir, respetando las técnicas culturales. Y fíjense que no solo son las técnicas culturales, sino que inclusive las cosas pueden ser muchísimo más complejas, ¿verdad? Uno podría resolver el hambre eh, sobre la base, bueno, como dijo, hoy se me movió esto, Carolina, creo que fue Carolina la que lo dijo, no sé, se me movió la pantalla. Carla. Mm, por ejemplo, uno podría rechazar la alimentación porque hay alimentos que no son del agrado de uno, pues no le gustan. O porque uno podría rechazar una alimentación porque no le pareció, no le pareció ético el proceso de producción de la comida, por ejemplo. O uno podría rechazar la comida como una forma de protesta también. Los seres humanos hacemos una cosa que se llama la huelga de hambre, es una forma de protesta política que hacen sobre todo los presos políticos, ¿verdad? Es decir, en la satisfacción del hambre puede intervenir no solo la cultura, sino que pueden intervenir valores morales. Por ejemplo, hay personas que consideran moralmente inaceptable eh, alimentarse de animales, entonces no solucionan el hambre, o sea, solo pueden solucionar el hambre si el plato no tiene animales, ¿verdad? Hay gente que considera que para comer la comida tiene que haber sido producida a través de un comercio justo con los productores directos y que si esa producción no es justa no debería comer eso, ¿verdad? Fíjense que inclusive normas éticas y políticas están mezcladas, que es una cosa que parece muy alejada de la relación más primaria con la alimentación, en la forma en que nosotros satisfacemos esas necesidades. Es decir, nosotros inventamos la gastronomía para resolver nuestros problemas de alimentación, ¿verdad? Dice Onfray que justamente el erotismo, es decir, el amor, los sentimientos, los juegos amorosos, todo esto que hay alrededor de las relaciones sexoafectivas en los seres humanos, el erotismo es a la sexualidad lo que la gastronomía es a la alimentación, es decir, es un suplemento de alma, de valor intelectual y espiritual que está añadido a una estricta necesidad, ¿verdad? Es decir, el hambre, la sed, eh, que son necesidades estrictas, el sueño, nosotros le adherimos, le suplementamos elementos que vienen de nuestra alma, de nuestro valor intelectual, de nuestro valor espiritual para satisfacerlo, ¿verdad? Nosotros para dormir no podemos dormir en cualquier lado, ¿verdad? Nosotros necesitamos dormir en un colchón, ¿verdad? Que esté cómodo, necesitamos dormir bajo un techo, no podemos dormir a la intemperie, necesitamos dormir con una determinada aclimatación, ¿verdad? Si está demasiado caliente, no podemos dormir, si está demasiado frío, tampoco podemos dormir, ¿verdad? Y son las únicas formas en las que nosotros nos parece aceptable dormir, si no, no lo hacemos, ¿verdad? Es decir, si no preferimos posponer el sueño hasta que podamos estar en el lugar adecuado culturalmente para dormir, ¿verdad? Eh, lo mismo con la alimentación, ¿verdad? Entonces, Onfray dice que estas necesidades instintivas, naturales, nosotros le colocamos suplementos del alma, dice un valor intelectual, ¿verdad? Y fíjense que cada vez más, de hecho, cosas que son muy naturales, muy instintivas, beber, comer, dormir, tiene cada vez más técnica y cada vez más inteligencia alrededor de ellos, ¿verdad? En relación a la alimentación, no solo es la técnica de cocción, la salación, también podemos saber qué es lo que tiene cada uno de los alimentos, podemos saber qué son los efectos que los alimentos tienen sobre nosotros, si nosotros necesitamos una determinada dieta, cuál de los alimentos nos sirve más para ella, para cumplir nuestros objetivos. Inclusive con beber, ¿verdad? Nosotros no podemos beber. Una cosa que siempre
señalo que siempre me parece como muy graciosa, de Costa Rica, que es cuando uno le pregunta a la gente de dónde viene el agua, sobre todo a la gente más joven, como ustedes, la respuesta que normalmente uno recibe es el agua viene del tubo, ¿verdad? Y bueno, eso no es verdad. Digamos, el agua no viene del tubo, ¿verdad? El agua viene de los ríos. Nada más que nosotros estamos acostumbrados a que el agua viene del tubo, que hay un tubo que uno lo abre y ahí hay agua. Y ese es el agua que no se puede beber, ¿verdad? De otra forma, no nos parece adecuado beber agua y estamos dispuestos a pasar sed hasta que encontremos un tubo donde poder tomar agua potable, ¿verdad? Porque esa es la forma en la que uno resuelve el problema de la sed, ¿verdad? Igual. Entonces, justamente este suplemento del alma espiritual está añadido a una estricta necesidad y, señor Onfre, los animales son incapaces de este añadido, ¿verdad? Entonces, el mono y el filósofo difícilmente se distinguen por sus necesidades y comportamientos naturales, eh, aunque se separan parcialmente cuando el ser humano responde a las necesidades por medio de artificios culturales. En cambio, sí se distingue radicalmente por la existencia en los humanos de una serie de actividades que son específicamente intelectuales, ¿verdad? Es decir, solo los seres humanos tenemos actividades que son específicamente intelectuales y además no solo son actividades específicamente intelectuales, sino que son necesidades intelectuales, necesidades espirituales, dice Michel Onfray. Dice, el mono ignora las necesidades espirituales. No hay erotismo en las monas, ni desde luego gastronomía en los beduinos, pero tampoco hay filosofía en los orangutanes, religión en los gorilas, técnica en los macacos o arte en los bonobos. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Es decir, nosotros no solo tenemos actividades espirituales, sino que tenemos necesidades espirituales, ¿verdad? La necesidad para muchas personas, por ejemplo, de asistir a misa cuando se sienten agobiados por algo, digamos, no sé, por el examen de filosofía que viene a continuación y que ustedes creen que lo van a perder, entonces es tal el agobio que sienten que eh, necesitan, ¿verdad?, ir a misa para encomendarse al Señor a ver si pasamos el examen de filo, ¿verdad? Esto es obviamente un chiste del profesor, pero quiere decir, frente frente a cosas como la trascendencia humana, el sentido de la vida, eh, qué sucede después de la muerte, a dónde vamos después de la muerte, a dónde se va la persona que yo quería, mi padre, mi madre, mi abuelita, o mi novio, mi novia, después de que murió, qué me espera a mí después de que yo muera. Ese tipo de preguntas que nos hacemos necesitan ser respondidas, ¿verdad? Y la gente tiene necesidades espirituales, ¿verdad? Y necesita de ese confort del sacerdote o del cura, tanto como necesita comer, tanto como necesita dormir, tanto como necesita beber. Un filósofo del siglo XIX, Carlos Marx, decía en una frase que el trabajador estaba tan necesitado de pan como de dignidad. Es una frase famosa de él, que justamente refleja eso. Es decir, para los trabajadores, para las trabajadoras es tan necesario el pan, la alimentación, como la dignidad, ¿verdad? Que habíamos hablado de la dignidad en la clase anterior, ¿verdad? Es decir, el reconocimiento de que se es una persona, de que hay unas notas de libertad y de majestad, eh, de que no somos intercambiables unos por otros, ¿verdad? Y, que no somos intercambiables unos por otros, es decir, esta idea que habíamos visto, ¿no?, en Kant, de la idea de la dignidad humana, de la imposibilidad del cálculo, del cálculo de bienes en relación con la vida humana, que no, a la vida humana no la podemos calcular precio, no la podemos intercambiar por otro equivalente. Eh,
Y justamente esa idea, la idea de la dignidad humana, es tan importante, dice Marx, para los trabajadores, para las trabajadoras, como lo es el pan, como la alimentación. Es decir, la idea de que, eh, de que no soy una pieza más en la máquina, que no soy intercambiable, que no soy, eh, ¿cómo se dice? Desechable, ¿verdad? Sino que soy tratado como una persona en el centro de trabajo. Eso es tan importante, dice Marx, para el trabajador como el pan mismo, ¿verdad? Justamente, ¿por qué? Porque los seres humanos no somos, eh, digamos, chimpancés escribiendo, atados a una máquina, escribiendo una novela, sino que justamente eh, tenemos necesidades espirituales y es un concepto muy interesante, ¿verdad? Porque justamente señala eso, que eh, cosas como una respuesta sobre el más allá, cosas como la belleza, ¿verdad? Y la presencia de la belleza son cosas que son importantes para nosotros, fundamentales para nosotros, son necesarias para nosotros, eh, tanto como beber o dormir, ¿verdad? Y aquí Onfray continúa con la idea y señala justamente que el lenguaje, no forzosamente la lengua articulada, dijo, sino el lenguaje como el medio para comunicar y corresponder e intercambiar posiciones intelectuales y opiniones y puntos de vista, es ahí justamente la definición auténtica de la humanidad. Este medio para comunicar, corresponder e intercambiar posiciones intelectuales, ¿verdad? Gracias al lenguaje y por él, tenemos la posibilidad justamente de apelar a los valores morales, a los valores espirituales, a los valores religiosos, políticos, estéticos. Tenemos la capacidad, gracias al lenguaje, de distinguir aquello que está bien y aquello que está mal. Y para nosotros saber que estamos haciendo el bien y no el mal es muy importante. Poder distinguir lo justo de lo injusto, y saber que estamos siendo tratados justamente y no injustamente, o tener la capacidad de articular y de explicar por qué aquello que se nos hace es injusto, distinguir la tierra del cielo, distinguir lo bello de lo feo, lo bueno de lo malo. Eso solo se puede realizar en el cerebro y en el cuerpo de un ser humano. En la armazón biológica del chimpancé no se puede hacer esa distinción. Y justamente en ese sentido, la cultura nos aleja de la naturaleza y nos sustrae de las obligaciones que someten ciegamente a los animales. Los animales no tienen elección frente a, a sus inclinaciones naturales, a sus instintos. En cambio, los seres humanos podemos elegir seguir nuestros instintos naturales, es una posibilidad, pero podemos, y justamente poder es poder no, si no uno no tiene poder realmente. Repito esto, poder es poder no en el sentido que es yo puedo cuando puedo elegir o una cosa o la otra. Si no puedo elegir una cosa o la otra, solo puedo elegir una cosa, en realidad no tengo ningún poder, ¿verdad? Poder es decidir que yo lo voy a hacer o decidir que no lo voy a hacer, ¿verdad? Eh, Justamente eh, lo que nos permite la cultura es la elección de poder elegir seguir nuestros instintos naturales, ¿verdad? Eh, o elegir no seguirlos y seguir otro camino, ¿verdad? Eh, Uno puede elegir no comer ya solo porque tiene hambre. Y uno puede elegir eh, comer después en otras condiciones, en el arroz con pollo que no tenga cebolla, ¿verdad? Porque uno no quiere comer eso, ¿verdad? Y justamente entonces la capacidad de transmitir saberes acumulados en la memoria y en la evolución nos plantea este otro problema, que es, ya habíamos dicho, primero, repito, primero necesidades naturales. En eso no somos diferentes a los chimpancés. ¿En qué es lo que somos diferentes? En la respuesta
que le damos a las necesidades eh, naturales, ¿verdad? La forma en la que respondemos, pero respondemos a través de la cultura. A partir de que respondemos a través de la cultura, entonces aparecen en nosotros no solo las necesidades puramente materiales, sino también las necesidades espirituales, ¿verdad? La religión, la fe, la filosofía, los valores morales, la belleza, ¿verdad? Aparecen en nosotros. Eh, y además aparece la necesidad de transmitir esos valores a las generaciones posteriores, ¿verdad? Nos aparece la necesidad de educar a las generaciones posteriores, es decir, necesitamos desarrollar las sociedades humanas la capacidad de transmitir saberes acumulados en la memoria y en la evolución, ¿verdad? Sí, los seres humanos no tenemos que estar inventando todos los días la rueda, no tenemos que estar inventando todos los días el agua caliente, ¿verdad? Sino que tenemos unas instituciones, unas formas de hacer, una trama cultural para transmitir los saberes acumulados que ya tenemos. Y justamente por eso inventamos la educación, la iniciación intelectual, el aprendizaje, la transmisión de saberes, los valores comunes, eh, que tienen que ser transmitidos de una generación a otra. Justamente en ese sentido, la educación uno la puede entender como la forma específica en que una cultura y una sociedad decide que se van a realizar la transmisión de saberes de la generación más vieja a la generación más joven, ¿verdad? Y eso es inevitable en todas las sociedades humanas. Las sociedades humanas tienen que lograr hacer esa transmisión, ¿verdad? Si no hacen esa transmisión, son sociedades muchísimo más reducidas, muchísimo más simples, muchísimo más limitadas y con muchísimo más peligros de desaparecer, ¿verdad? Justamente porque la generación más vieja será olvidada y la generación más joven tendrá que empezar de cero todo, porque ha perdido los saberes que ya había acumulado, ¿verdad? Entonces, justamente cosas como la educación, la iniciación intelectual, el aprendizaje, la transmisión de saberes y valores son elementos centrales en la creación de las sociedades contemporáneas, pero además son disposiciones que hay que estar haciendo y rehaciendo constantemente en las sociedades humanas, ¿verdad? Es decir, la transmisión de saberes no se puede hacer siempre la misma forma en todos los casos, sino que siempre estamos discutiendo y rehaciendo cuál es la mejor forma para transmitir los saberes acumulados, para educar, para iniciar intelectualmente, para establecer una serie de valores comunes que nos permitan desarrollar la sociedad. Eh, y justamente en ese sentido, las sociedades de los chimpancés serían fijas, no serían evolutivas, ¿verdad? Es decir, es un tipo de sociedad que es muy reducida, muy simple, muy limitada en ese sentido a las posibilidades. La tesis central de Onfray es que cuanto mayor es en el ser humano la adquisición intelectual, más recula en el mono, ¿verdad? Eh, cuanto menos saber, menos conocimiento, menos cultura o menos memoria hay en un individuo, y esto es muy interesante, en un individuo o en una sociedad, es decir, cuando una persona particular tiene menos saber, menos conocimiento, menos cultura, menos memoria, más lugar ocupa en él el animal, es decir, más resuelve los problemas a partir del instinto, sobre todo. Pero también justamente como más domina en él el animal, menos conoce la libertad. Pero la libertad justamente para los seres humanos es la capacidad de emanciparse de esas obligaciones naturales, de elevarse sobre esas obligaciones naturales y saber que puede decidir cumplirlas, cumplirlas parcialmente, derivarlas, cambiarlas por otras, ¿verdad? Pero para eso necesita saber, conocimiento, cultura y memoria, ¿verdad?
satisfacer las necesidades naturales, obedecer únicamente a los impulsos naturales, comportarse como una persona que solo es dominada por los instintos, eh, o no sentir la fuerza de las necesidades espirituales, es decir, no sentir la fuerza de saber si algo que yo hago está bien o mal, de saber si algo que yo hago es justo o injusto, de saber si con algo que yo hago me estoy ganando el cielo o el infierno, de saber si algo que yo hago es bello o es horrible. Justamente es el momento, dice Onfray, en que más se manifiesta el chimpancé en vosotros, ¿verdad? Y justamente cada uno de nosotros lleva consigo esta parte chimpancé, esta parte instintiva, ¿verdad? Y la lucha para alejarse de esa herencia primitiva es cotidiana, es diaria y es hasta la tumba, ¿verdad? Entonces es muy interesante lo que señala Onfray en ese sentido. Eh, la necesidad de sentir el peso de las necesidades espirituales, es decir, no obedecer únicamente a los impulsos naturales, adquirir saber, conocimiento, cultura y memoria, es una lucha que es cotidiana. Todos los días estamos enfrentados a eso, a cómo voy a responder yo a las necesidades naturales que se me presentan. ¿Voy a responder de la forma más instintiva posible o voy a responder a través de mecanismos cada vez más sofisticados, ¿verdad? Más intelectuales, con más conocimiento, con más saber, con más cultura, con más memoria? Eh, y esta lucha contra esta herencia primitiva, es cotidiana, es día a día y además es hasta la tumba. Hasta el último día de nuestras vidas vamos a tener que justamente eh, seguir en ese proceso de alejarse de combatir contra eso que nos conecta de forma más inmediata con los animales, ¿verdad? Es decir, de hecho nosotros tenemos una expresión, ¿verdad? Que intenta reflejar eso, ¿verdad? Que es no morir como un perro, ¿verdad? Es decir, morir inclusive, que es una cosa natural también y nadie puede evitar morirse, eventualmente todos moriremos. También hay una forma humana en la que uno se muere, ¿verdad? No se puede morir de cualquier forma uno, sino que tiene que morirse bajo formas de saber, de conocimiento, de cultura y de memoria, ¿verdad? Y la filosofía, dice Michel Onfray, justamente invita a librar este combate contra esta herencia primitiva, que es un combate cotidiano, que es un combate hasta la tumba, y es un combate que cada uno de nosotros todos los días en todas las sociedades tiene que repetir y replicar una y otra vez, ¿verdad? La filosofía justamente quiere librar este combate y además no solo libra este combate, sino que ofrece los medios para librar este combate, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio corto antes de que termine la clase, cortito y rápido, que es lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio en clase, a ver qué tanta atención pusieron. Y es lo siguiente. Se van a dividir en grupos y van a hacer un dibujo irónico, muy importante, si pusieron atención, irónico, sobre las diferencias entre un ser humano y un chimpancé. Y después de eso van a explicar a la clase por qué es un dibujo irónico sobre las diferencias entre un ser humano y un chimpancé. ¿Entendieron la asignatura que les toca hacer? Hagan así para saber que entendieron. Sí, pero como irónico, ay, profe. Es un dibujo irónico sobre, vuelvo a leer las instrucciones. Se van a dividir en grupos y van a hacer un dibujo irónico sobre las diferencias entre un chimpancé y un ser humano. Entonces, Gracias. son 19. Entonces los voy a dividir en 4 grupos y les voy a dar 10 minutos para que hagan el dibujo. Pueden entrar a las salas.
Adelante. Ediel, Juan, Kaylin, Marta y Sofía. ¿Qué dibujaron? Es que nosotros teníamos, ahí estábamos, mientras estábamos discutiendo, nos quedamos como con dos ejemplos. Y Marta, no sé si lo puede mostrar, el que hizo ella. A ver, Marta. Ya voy. Tranquilo. Bueno, no sé si se ve que ahí Ahí se ve. es Ajá, sí. bueno, el ser humano imitando a un mono. Entonces, yo digo que es irónico porque el ser humano con el intelecto que tiene y todo, ponerse a imitar a un monito. Entonces, digo que por esa parte es como irónico. Ok, muy bien. Marta, puedes tomarle una foto a el monito y enviarlo al correo del profesor diciendo quiénes trabajaron en ese dibujo. Es decir, Ediel, Juan, Kaylin, Marta y Sofía. ¿Puedes hacer eso? Está bien, profe. Listo. Vamos a ver qué dibujaron Andrea, Dana, Fiorella, Jenny y Carla. Ah, desde Misión estamos Kenneth Sandoval y Kiani Madrigal. Ok, Kiani, gracias por señalarlo. Eh, Andrea, Dana, Fiorella, Jean. Andrea, Creo que lo ajá, dibujó Fiorella, me Fiorella. parece. A ver, Fiorella, muéstranos qué dibujaste. Fiorella, aquí está. Fiorella Castillo. Profe, no sé por qué, pero no lo puedo presentar. Voy a ver. Perdón. No puedo compartir pantalla. No sé por qué. No, Ah, pero porque yo sí no te he sé. dejado. ¿Ocupas compartir Ah, pantalla? sí, Ahí está. Si no te dejo compartir pantalla yo, no puedes hacerlo. sí. Mm, Así fue como el dibujito de nosotros, Ah, porque pensamos que un mono pues no puede rezar o pedir, como se dijo por lo del examen de filosofía. Entonces, pues este lo dibujé yo, ok. este lo dibujó mi compañera Andrea. A ver, el primero es Paint, dirán los envidiosos. Sí, este lo dibujó Suset Ah, muy bien. Es y un monito con un gorro de cura. sí, y ese lo dibujó Leiva. Ah, muy bien. Hicieron 4 dibujos. Sí, es Muy que se bien. nos dificultaba como hacerlo juntos. Ah, muy bien. Pueden hacer un paquete mandándolo también para dejarlo de archivo, diciendo fueron Andrea, Dana, Fiorella y Jean, Sí, Carlos. está bien, perfecto, profe. Listo para que quede registro. Y last but not least, ya para terminar, Brandon, Carolina, Kiani que está junto con Kenneth. Eh, sí, con Kenneth Sandoval, Nancy Cruz y Julie. ¿Qué dibujaron ustedes? Sí, profesor, nosotros, bueno, ya ahorita les enseño el dibujo, un Ujú. segundito. Seguía con iniciar video, ¿verdad? ¿Perdón? Con iniciar video. Acá. Primero te tengo que hacer coanfitrión para poder hacer. Y tienes que darle a la cosa que dice compartir pantalla. Aquí pantalla. Ujú. Yo lo estoy dibujando en papel, no sé si No importa. pueda. Disculpa. Ahí me disculpa un momento. Ujú.
Ok, ahí se ve. Se ve un poco borroso. Tienes que darle más distancia. Está de cabeza. Ok, está incompleto en verdad. Ok, lo estamos viendo. La idea era generar la idea de que este mono, bueno, estaba viendo un mono, tiene bata y todo como un científico, un biólogo, digamos, analizando el ADN de seres humanos. De hecho, lo estaba intentando hacer así a la carrera, como caminando en cuatro patas a la persona, y este está de pie, como puede ver, y bueno, inicialmente eso no iba a tenerlo por simplicidad, ¿verdad? Pues sí, y básicamente le puse un cartel que dice el 50% del ADN es igual al de las personas. Eso es igual de los humanos. Ok, Y es lo que dice. muy bien. Listo. También lo mismo. Mandan el dibujo, dicen quién lo hizo. Solo para un dato, Brandon, en realidad el ADN de nosotros y el chimpancé coinciden en un 96%. Es 95%, sí, en realidad es el 95%, lo dije mal, sí, ahí está Mm. apuntado con 95%. Sí, sí, el 95%. Es decir, nos parecemos más a un chimpancé que a Cyborg. Pero bueno. Sí, no, sí, 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 sí. De hecho, el de los bananos es el que me confundió, que dice que dicen supuestamente que tenía un 50% de parentesco o algo así, me pareció, lo he escuchado en algún lado. Sí, el de los monos no tiene su 95. Listo. Bueno, vamos a concluir por acá. Esta es la segunda parte. Ya estamos en Metos. Tenemos a Fiorella, Jean, Kiani, Brandon, Dana, Julie y Nancy. Sí, acabo de oír también lo de están Kenneth, Kiani. Sí, estaba oyendo también lo de las marimbas. A ver, ¿quiénes son de un grupo y quiénes son de otro? ¿Quiénes son los que son de cambio climático? Profe, me disculpa ahí un momento. Yo estoy porque quería preguntarle el correo y porque estaba preguntando también unos nombres de los integrantes del grupo en el que estábamos antes, que se Ah, fueron ahí. el correo de José Roberto.herrera @ucr.ac.cr. ¿Está ahí? Fiorella y Nancy son cambio climático. Sí, profe. Ok, entonces hagamos esto, Fiorella y Nancy. Los voy a poner en la sala de espera a ustedes un momentito mientras hablo con el otro grupo y luego las paso a ustedes de vuelta. ¿Está bien? Yo Profe, también soy de cambio. Pero, Jean, profe, yo también estoy del grupo de Fiorella y Nancy, nada más que aquí no puedo cambiar mi nombre, es Suset, no Dana. ok. Entonces, Fiorella, Nancy, Dana van eh, para sala de espera y ya Y apenas, Ginny. y Ginny también, ok. ¿Es Ginny o Jean? Yo no sé si le estoy diciendo bien o mal tu nombre. ¿Cómo es el nombre correcto? Es Génesis. Génesis. Ah, ok, entonces mejor le digo Génesis. Entonces, um, voy a poner en sala de espera. Ok, entonces tengo Brandon, Julie y Kiani, que también está con Kendall Sandoval. No, profe, yo soy de cambio climático también. Julie también es de cambio climático. Ok, Sí. está bien. ¿Listo? Entonces tenemos Brandon, Kiani y Kenneth, que están justo en el bailongo de la U. Aquí tengo. Profe, disculpe, yo estoy preguntando nada más una información, ya me voy a salir. Ah, bueno, Yo estoy con... ok. Eh, entonces, qué pasó con sus otros compañeros, Kiani? Profe, Kiani, no sé si me escucha bien por ahí. Sí, se te escucha bien. Ok, Kiani, ella no está con usted en método, solo soy yo, Kenneth, solo que ella me está prestando la compu. Y mis Ok, compañeras creo que no se conectaron.
Mm, estamos teniendo un problema, Kenneth, porque la vez pasada creo que solo había una de ustedes. Sí, solo fue Allison. Yo no pude ir porque tenía una cita. Y ahora solo te conectaste vos y no sé cuál es el estado del avance de ustedes. Allison nos mandó unas correcciones que como que usted nos hizo, aparte de las que nos mandó al correo, y hemos trabajado como en eso, y ir haciendo algunas correcciones, como que nos las dividimos de lo que nos pasó, entonces dijimos que en el momento que la tuviéramos listo se la íbamos a pasar. Bueno, vea, yo ocupo que me manden el adelanto de lo que tengan esta semana, o decir, al fin de semana, para yo saber qué han hecho y poder discutirlo con ustedes el otro jueves, porque si no, eh, no sé, ¿cómo les ayudo? Es muy difícil. Tengo que ver Perfecto. cómo están adelantando. Entonces yo voy a intentar de mandárselo mañana, el avance. Puede ser el fin de semana, trabajen todavía mañana y el sábado me lo mandan, yo lo leo durante el fin de semana. Ah, ok, perfecto, entonces yo se lo mando. Ok, listos entonces. Muchísimas gracias. Bueno, y una cosa, Kenneth, indíquele a sus compañeras que hay que venir a métodos. Métodos no es opcional, es tan importante en la clase como las clases normales. Está bien, profe, ahí más bien disculpe. Bueno, ok. Hola, Nancy, Génesis, Julie, Fiorella y Dana, que no es Dana, es Azucena. Sí, ¿verdad? Suset. Suset, casi. Bueno, Suset, voy a cambiarle el nombre. Suset, así como suena. Sí, ¿Con qué apellido? Susseth. TH, ¿y qué apellido? Asofeifa. Asofei, Asofeifa. Y Dana, ¿qué es tu segundo nombre? Es el nombre de mi hermana. Ah, ok, estás en la compu de la hermana. Un clásico de todos los tiempos. Cuéntenme, no he recibido ningún avance de ustedes, entonces no sé en qué etapa del trabajo están. Bueno, ya. Eh, Estuvimos avanzando y ya como terminamos de corregir todo lo que usted nos había dicho, cambiamos, bueno, quitamos todo el estado de la cuestión y pusimos uno nuevo, corregimos como las citas que tenía el marco metodológico, el marco teórico está también cambiado, se usaron como fuentes nuevas, diferentes, como el concepto de la ONU, que usted nos había dicho, sí. Y el planteamiento del problema ya solo dejamos la pregunta y cambiamos los verbos de los objetivos y no recibí el avance porque para el marco teórico dos compañeros tenían que trabajar en él y hay una compañera que aún no lo terminó, es por eso. Ok, el problema es que yo les escribí antes y no he recibido nada, entonces ocupo recibir el adelanto de ustedes para poder leerlo y poder ver eh, en qué en qué les puedo ayudar, ¿verdad? Más bien, si ustedes me cuentan qué dificultades han tenido esta semana, tal vez les puedo indicar algo. Yo lo que les pediría es que, por ejemplo, bueno, trabajaran este viernes y el viernes me enviaran lo que tienen avanzado para yo ver qué tanto han avanzado y poder traerlo leído para el próximo jueves y poder decirles algo el próximo jueves. Y más bien que me cuenten qué dificultades han tenido en la elaboración del proyecto. Con Bueno, eso, ah, no, no, si quiere hablar.
Bueno, con eso, con el documento, bastante, porque no sé si es el archivo como tal o la aplicación que por un momento nos deja editar, por otro momento no, entonces se complica esa cosa. Y ahorita que intenté como descargarlo, me dice que hay algo legible, no legible en el documento, entonces no sé. Y con lo del marco conceptual, tengo una duda de cómo van, digamos, los conceptos, si realmente es necesario que estén, digamos, seguidos o puede ser como un listado, porque a como estaba acomodado, siento que está como desordenado, como que, por ejemplo, efecto invernadero habla en el apartado de cambio climático y luego más abajo sale de nuevo efecto invernadero. Entonces no sé si de manera que sea como una lista se vaya a ver como más ordenado, digamos. Como subtítulo, cambio climático, definición, Ujú. efecto invernadero y definición. Los subtítulos siempre ayudan mucho a ordenar la lectura y deberían hacerlo así. Ok, entonces sí está bien. Y eso, yo se lo dije a ellas que, digamos, yo lo puse en un Word aparte porque no sabía si iba a estar, si estaba bien. De hecho, yo le envié un correo preguntándole si era mejor así, pero pues no, no, no sé. Si no le llegó, no lo vio, o no sé. ¿Me escribiste un correo? No tengo ningún correo tuyo que yo recuerde. O déjame Sí, ver. le mandé un ejemplo y si podía ser como así, digamos. Déjame ver, puede ser que no lo haya revisado, pero sí, si es así, me disculpo. Ah, sí, aquí tengo una consulta. Tengo la duda en el marco conceptual, la estructura del ejemplo es correcta. Ah, sí, no te lo respondí. Ok, lo estoy viendo en este momento. Sí, así como está en el ejemplo que vos me mandaste, en principio tendría que ser así. Es decir, cuando va desarrollando el marco teórico, ustedes van definiendo cuáles son los conceptos centrales que van a usar para, para la comprensión del tema, ¿verdad? Que en el caso de ustedes es cambio climático, efecto de invernadero, ta, ta, ta. Sería así. Ok, muchas gracias. Profe, ahora yo tengo una duda porque a mí me tocó el marco metodológico y el profe anterior no me había hecho tantas correcciones y usted la vez pasada tampoco. Lo que pasa es que me dijo, yo utilicé como la versión del libro de Barrantes, la edición 2013, y me dijo que había una más reciente y yo me puse a investigar y me sale la igual, la del 2013 y no me aparece otra. Y creo que Nancy es la que tiene el libro físico y le tomó como una foto y me sale que son reimpresiones. Entonces no sé si uso las reimpresiones o si hay una edición como más nueva. Deme un segundo para responderle eso de una vez. Sí, profe, inclusive ese libro yo lo compré el cuatrimestre pasado que el profe Stanley nos lo refirió. Ujú. La que tienen en mediación es del 2018, la versión digital que tienen en mediación. O sea que pueden usar ese. Ok, perfecto. Pues ahí. Fíjense. Aquí en mediación, ¿verdad? Donde están lecturas de métodos, aquí está el cronograma de métodos y aquí está investigación y es el del 2018. Perfecto, entonces, gracias. Em, ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? Es que usted también dijo que se lo podíamos enviar mañana, pero si se termina hoy, fijo, se lo podemos enviar hoy, ¿verdad? Sí, sí, yo Sí, la decía, yo compañera decía también. porque supongo que después de esto tienen, no sé, clases y cosas y eso. Pero o sea, que Ujú, tuvieran pero todavía,
tuvieran todavía mañana para terminar, pero si ya lo tienen terminado de una vez, y entonces el próximo jueves yo les voy dando las correcciones. Esta parte es importante. Nosotros, no se les olvide que Métodos es un taller, entonces en principio ustedes tienen que presentar adelantos todas las semanas para yo ver qué es lo que están haciendo, porque si no, no vamos a llegar a tiempo a la presentación. Perfecto. ¿Y la bitácora impresa o en digital? Impresa mejor. Ok. Perfecto. Listo, entonces, ¿alguna otra cosa que les pueda ayudar? Por mi parte, De mi parte tampoco. Bueno, No, pues, profe, gracias. Por el entonces, momento no, bueno, pero ujú. si surge alguna duda por correo, Por correo, está sí. bien. Y bueno, disculpe, Génesis, yo en serio no vi su mensaje Tranquilo, profe. hasta que usted me lo indicó. Yo normalmente respondo todos los días todo, pero se me fue, no sé. Al mejor mono se le Tranquilo. cae el zapote. Bueno, nos vemos entonces. Gracias, profe. gracias, profe. Gracias. Chao. Chao.